aquí estamos. ¿Cómo te encuentras? Un saludo cordial, cariñoso. Soy Juan Carlos Parra y desde Murcia, España, estamos en un tiempo de agua viva. Estamos en un tiempo para seguir aprendiendo acerca del reino de Dios con este tema, violentos en el espíritu. Y es que lo dejamos a la mitad la semana pasada con ese versículo, Mateo capítulo 11, versículo 12. Son palabras de Jesús. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Explicamos qué es el reino de Dios, la vida del reino de Dios, que nosotros somos hijos del reino y por qué el reino de Dios está sufriendo esa violencia hasta que Cristo regrese. Ahí nos quedamos. Te mando un saludo si eres de la audiencia de Radio Vida, de Televisión Vida, en nuestro podcast, en YouTube, a través de nuestra app si accedes a este programa y también, como no, con mucho amor, un beso, un saludo a la audiencia de Dynamis Radio y de Onda Paz. Tú tienes sed, yo tengo sed de esta agua viva y vamos a seguir con la palabra de Dios. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo es eso? Mira, el Padre le delegó al Hijo la responsabilidad de reinar hasta que todo vuelva al orden del principio. Entonces le dice el Padre al Hijo, te doy el reino, te exalto hasta lo sumo, te doy toda autoridad, pongo todo bajo tus pies. Pero no me devuelvas el reinado hasta que nuestros enemigos no sean destruidos, hasta que nuestro pueblo esté salvado, para que yo vuelva a ser el todo en todos. Eso lo leemos en 1 Corintios 15, del 24 al 28, por supuesto, en ese lenguaje inspirado de la pluma de Pablo, porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces, el Hijo ya ha hecho su obra en sus 33 años de vida. Solo le resta volver en el tiempo que el Padre ha señalado y de alguna forma dar la estocada final al reino de las tinieblas. Pero así como el Padre comisionó al Hijo y le dio autoridad, Cristo Jesús nos ha dado a nosotros una comisión y nos ha dado también una autoridad. Mira, esto es Mateo 28, 18 y 19. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Ves? Nos delegó poder y autoridad de parte del reino de Dios para seguir con la obra de Jesús aquí en la tierra. De hecho, somos nosotros el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo de Cristo que continuamos con su ministerio. Tenemos a Dios con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y todo lo que necesitamos, toda la provisión necesaria ¿para qué? Para seguir estableciendo el reino de Dios en la tierra, haciendo más y más discípulos. ¿Sabes una cosa? El fin no va a llegar hasta que todo esté sujeto a Cristo. Sus enemigos destruidos y Dios sea todo en todos. Mientras tanto, hasta que no llegue ese día, evidentemente que se consumará con la segunda venida de Cristo Jesús, todavía hay una guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y bajo el reino de las tinieblas operando también el otro tercer reino, los reinos de los hombres. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él nos dio el ejemplo para que vivamos el cielo aquí, para que sigamos sus pisadas. Él dijo, el reino de Dios entre vosotros está, porque Él era el rey, porque Él estaba viviendo el reino de Dios. Nos mostró, nos enseñó cómo es el reino de Dios a través de su vida. Y también Él hizo todo un despliegue de poder y autoridad del reino de Dios, deshaciendo las obras del diablo. El Señor estuvo con Él para sanar a los enfermos, anunciar las buenas nuevas a los pobres,
para echar fuera a los demonios, para restaurar hogares. Pero Él ya no está aquí. Ha dejado a su pueblo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y somos nosotros los que ahora tenemos que vivir el reino, y no solamente vivirlo, extenderlo también, haciendo nuevos discípulos, siendo sal y luz, mostrando la vida de Dios en medio de esta vida tan oscura como es la vida que viven los hombres. Y si eso es una tarea titánica, no debemos olvidar que somos parte de un reino ganador, que tenemos la autoridad, que tenemos la victoria de Cristo Jesús. Entonces, cuando llegamos con la autoridad de Dios, es como cuando Jesús dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque los demonios no van a responder sometiéndose a un reino inferior. De ninguna manera. Lo que ellos quieren, todo lo contrario, es matar, robar y destruir y convertirse en tiranos, los espíritus de maldad y Satanás a la cabeza. Si los demonios salen en el nombre de Jesús, si las tinieblas tienen que huir de una vida y de un lugar, es porque llega un reino superior. Así como la luz es más poderosa que las tinieblas. ¿Y qué es el dedo de Dios? Es el Espíritu Santo. No somos nosotros en nuestra propia fuerza, sino es el Espíritu Santo obrando a través nuestra. Qué tremendo. Entonces, también nosotros podemos destronar al enemigo y poner a los pies de Cristo, llevar cautivo a los pies de Cristo todo lo que ahora está en rebeldía. Somos reyes, somos profetas. Y si somos reyes, debemos aprender a usar autoridad. Por ejemplo, para hablar tenemos poder en los labios, para interceder. Tenemos autoridad. Deberíamos creer esto más para no estar amedrentados con ningún temor, sino levantar bien nuestra cabeza y aún en medio de ambientes de persecución, no olvidar que tenemos una autoridad delegada por Dios para afectar las tinieblas y para extender la verdad de Jesucristo. Tenemos un mensaje como profetas. Y también la Biblia nos llama soldados, es decir, una guerra que librar. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia. Ahí está el conflicto espiritual, una guerra que librar. Es lo que yo llamo la batalla de cada día, la buena batalla de la fe. Y ahora entramos en materia, por supuesto. El reino de los cielos está en una guerra intensa. En la medida en la que nos acercamos al fin, es como que se intensifica más aún. Y lo queramos o no, todos los cristianos somos soldados de Jesucristo. Somos, por lo tanto, también un blanco del enemigo. O sea, no puedes estar fuera del conflicto. Esto acapara todo. Está presente en todos los órdenes de la vida. Y o estás en uno o en otro reino. Satanás es perfectamente conocedor de lo que cada uno somos en Cristo y también del potencial espiritual que hay en nosotros. ¿Sabías una cosa? Eres altamente peligroso si te pones en las manos del Señor, si te dispones para servir a Cristo Jesús. Entonces el enemigo lo sabe, por eso nos lanza dardos de fuego, desánimo, engaños. Intenta enredarnos en las cosas de este mundo para dejarnos fuera de juego, para de alguna manera bloquear el despliegue de nuestro potencial. ¿Verdad que sería ridículo un soldado que ignora la realidad de la batalla? Y más si está en medio de ella, en medio de una guerra como la que se está librando ahora entre Rusia y Ucrania. Imagínate un soldado que está allí y que anda tan feliz como ajeno a que caen bombas y que hay disparos de uno y otro bando. Igual de absurdo es aquel cristiano que vive ausente de la guerra de reinos en la que se halla inmerso. O sea, no podemos evadir nuestra responsabilidad, tanto los peligros que corremos como las grandísimas posibilidades en Dios para establecer la victoria de Cristo allí donde nos movemos.
Entonces, claro que sí, podemos experimentar el reino en nuestras vidas, la vida abundante del reino, y también servir al Rey. ¿Para qué? Para que su reinado se siga expandiendo a otros hogares, a otros vecinos, a otros ambientes laborales, a otras ciudades de la tierra. Entonces, debemos entender esto, que el reino sufre violencia, que hay una lucha diaria contra la carne y la sangre y contra el mismísimo reino de las tinieblas. Ya cuando estemos en la patria celestial, pues de alguna forma no tendremos lucha, estaremos libres de este conflicto incluso con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia carne y con todo lo de este mundo. Allí vamos a tener como ya la recompensa de haber peleado la buena batalla de la fe aquí. Pablo dice, me espera la corona. Mientras tanto, en la tierra, dice que es necesario que entremos al reino de los cielos, a la eternidad, a través de muchas tribulaciones. Jesús lo dijo también así, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando te conviertes, te enrolas en un ejército, eres reclutado para esta buena batalla. Y cada día tenemos nuestra batalla de la fe. Si Satanás, la carne o el pecado del mundo nos afectan, prevalecen, ese día no vamos a poder tomar el reino y vivirlo intensamente. Y vuelvo al versículo clave, Mateo 11:12, el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Por suerte o desgracia, debemos ser muy intencionales en esto de vivir el reino de Dios. Lo tengo que arrebatar. La paz me ha sido dada, pero yo tengo que ejercer una violencia espiritual, una fortaleza, una determinación de decir, la paz de Cristo la tomo y voy a vivir en esta paz. ¿Entiendes? El reposo de Dios lo tomo, lo declaro y lo establezco para mi propia vida. Si no, voy a vivir como otros, sin paz, sin reposo, en las dichas y desdichas de todos los mortales, pero no en la dimensión del reino de Dios. Para experimentar y para disfrutar la vida del reino y también mostrar el reino allí donde vayamos, debo tomar lo que me ha sido dado, conquistar lo que me pertenece en Cristo Jesús. O sea, las promesas como Caleb las tengo que reclamar. Señor, soy más que vencedor. Señor, pido sanidad, estoy con una dolencia o estoy con una debilidad, pido tu sanidad, porque tú ya has ganado esa victoria sobre la muerte y sobre la enfermedad. Claro, tenemos las bendiciones ya otorgadas, tenemos una herencia, una plenitud, pero yo cada día decido, ojo aquí, ¿lo tomo, lo disfruto, lo uso o lo desaprovecho, lo desperdicio, lo aparco? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Hay que tomarlo, hay que conquistarlo, porque hay una violencia. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Todos hemos visto a dos niños peleando por algo que ambos quieren, ¿verdad? Quizás el papá le ha dado un juguete a uno de los hijos, pero el hermano siente envidia y también lo quiere. Para retener el regalo, el hijo tendrá que hacer una fuerza, incluso en momentos dados reconquistarlo. Exactamente igual es con el reino. A nuestro Padre le ha placido dárnoslo, pero Satanás no quiere que tú lo vivas, ni que tu carne y sangre, ni tu carne y sangre están a favor. Tu carne y tu sangre son también tus peores enemigos. Hasta el ambiente en el que estamos es de incredulidad, es contrario. Cuando tú sigues a Jesús vas contracorriente. Por eso tienes que ejercer una fuerza para retener el regalo. Decir, esto es mío hoy lunes, mañana martes, pasado miércoles. Voy a vivir el reino de Dios, que es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Conquístalo para tu casa. Tómalo. Es una decisión diaria. Hay momentos en los que yo, por ejemplo,
Siento que la paz de Dios fluye como un río caudaloso. Pero en otros momentos estoy en un estado emocional intranquilo. Estoy en una especie de tensión. Y es ahí cuando digo, Señor, yo conquisto mi paz, me afirmo en mi paz. Filipenses capítulo 4 que dice, por nada estéis afanosos, sino antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios con acciones de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, tengo que decir, Señor, ahí van mis preocupaciones, o ahí va esta angustia que siento, y instalo tu paz en el centro de mi corazón. De esa forma me estoy posicionando, estoy agarrando lo que es mío y trayendo lo de Cristo a la tierra. Romanos capítulo 14, verso 17 es el texto que os he citado en varias ocasiones. El reino de Dios no es comida ni bebida, no son legalismos y tonterías religiosas, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso Dios me lo ha dado ya, el gozo, la paz, la justicia. Igual debe ser con todo lo del reino. Debo tomar mi victoria en Cristo y disfrutarla, agarrar el gozo en el Espíritu Santo, no dejar que nada me lo apague. Es mi porción. La porción de mi herencia es hermosa para mí, como dice el Salmo número 16, y la voy a disfrutar. 1 Corintios 4:20 dice que el reino no consiste en palabras, sino en poder. A veces mucha palabra y nos falta vida abundante, poder. Pues no, yo quiero cada día andar no en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. Tienes que decir, voy a vivir el reino, Señor. Venga tu reino a mi vida y a mi familia. Tomo para mí la vida del reino. Señor, tomo tu poder que me ha sido dado por el Espíritu Santo. Hoy quiero ir en tus fuerzas y en tu sabiduría, no solamente en mis pobres fuerzas o en mi torpe entendimiento. Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Te guste más o menos, así es como funciona esto. Estamos en esta buena batalla de la fe y con una actitud pasiva o cansina o pasota, indiferente, no puedes experimentar la plenitud del reino de Dios y tampoco representarlo o multiplicarlo, extenderlo. No funciona así. Esto Jesús nos dio ejemplo. Él supo vivir en la comunión con el Padre. Resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero primero me someto a Dios, resisto al diablo, que es una defensa activa, estoy alerta, estoy velando para que no me roben lo que me ha sido dado, y el diablo huirá. Esto es como una especie de agresividad espiritual, una determinación. Ser radicales, ser violentos en el espíritu no es que somos gente gruñona, que ofende, que usa la ira. No. Ser violentos en el espíritu es el ser definidos, proactivos, luchadores en favor del bien, del amor, de la humildad, de la verdad, de la justicia. Entonces, por eso cambiamos la palabra violentos por valientes, porque es una palabra que tiene una carga negativa, ¿no? de lo malo que es la violencia. Pero la violencia espiritual es arrojo, es valentía, es osadía, etc. El reino sufre violencia y por la fuerza lo hemos de tomar para nosotros. Amén. Para describir esta violencia santa vamos a ir de lo conocido a lo desconocido. Por ejemplo, ¿cómo funciona la violencia mala, destructiva? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, Satanás codició el lugar de Dios, tuvo esa ambición, y después, si no lo tengo por las buenas, lo voy a tener por las malas. Se esforzó para intentar arrebatarle el trono a Dios. Ahí vemos la violencia mala. Entonces, esta misma violencia también llenó el corazón de los hombres.
¿Por qué hay guerras? Porque ambicionan los hombres, codician para sí. Y como no lo obtienen, dice el libro de Santiago, lo toman por la fuerza. Ahí surge de nuevo la violencia. Desde el momento en el que Caín mata a su hermano Abel, ya vemos eso que en Santiago 4, 1 y 2 se nos define como las guerras entre los hombres. Pero la violencia del espíritu actúa de igual modo, solamente que a la inversa, de forma positiva. En el corazón nuestro debe haber una santa ambición, un deseo ferviente por algo, en este caso bueno. Entonces sabemos que para alcanzarlo tenemos que desplegar fuerza, luchar por ello. Imaginemos que todavía no vemos, por ejemplo, la promesa de en mi familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad que lo debo ambicionar? Debe ser una santa aspiración. El violento en el espíritu no espera a que Dios lo haga. Algún día a ver si Dios lo hace. Lucho por ello, me esfuerzo en oración, hago guerra espiritual contra los demonios de muerte, de enfermedad, de incredulidad, de rebeldía. Pongo el mejor empeño en ser un buen esposo, un buen padre. Y esta determinación, esta agresividad es lo que la Biblia llama violencia en el espíritu. Lo arrebato, tomo esta promesa y coopero con Dios en que se haga una realidad, porque por la fe y la paciencia se heredan las promesas, y ahí la paciencia es también perseverancia. Otra santa ambición, queremos ver la tierra llena de la gloria de Dios. ¿A que sí? Miles que se conviertan a Jesucristo. Es una promesa de que la tierra será llena de su gloria, del conocimiento de Jesús, como las aguas cubren la mar. Y Dios, que necesita entonces gente violenta. Es decir, que no nos desanimamos fácilmente, que no decimos tampoco, bueno, Dios lo hará. Violentos que luchen por esta meta, que se esfuercen con valor, que trabajen con constancia. Esta es una actitud que nos lleva a la acción. Eso es ser violentos en el espíritu. Esos son los que toman para sí el reino, para vivirlo en primer lugar, mostrarlo y compartir la vida de Dios con otros. Yo quiero ver el reino establecido en mi vida, en mi hogar, en mi iglesia, en mi congregación, en la tierra. Y esto es, cada día, presentarle batalla al pecado, al mundo y a mi propia carne. Por supuesto, a Satanás y sus demonios. Tremendo. Los violentos lo toman por la fuerza. En los minutos que me quedan, déjame abundar en esto. No solo necesitamos ser violentos en el espíritu, también debemos ejercer una fuerza. Fuerza para la guerra. ¿Cómo vas a hacer la guerra si no tienes fuerza? Y la fuerza debe ser una fuerza del espíritu. Como dice en Zacarías 4:6, no es con poder ni por fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero hay algo que nos ha quitado mucha fuerza, y ¿sabes cómo se llama este mal espíritu, esta trampa diabólica? El desánimo. El corazón apocado. El corazón desmoralizado. Esos estados del alma nos debilitan, e incluso yo diría nos incapacitan para hacer la obra de Dios. Con desánimo, ¿quién puede hacer la obra de Dios? Aún los restauradores, cuando estaban con desánimo, no tenían fuerzas en sus manos para trabajar, ¿recuerdas? Entonces, Dios tiene que restaurar el ánimo. Mira, Nehemías 4:6, edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El ánimo equivale a fuerza para trabajar. Tremendo. La palabra ánimo también aquí en Nehemías 4:6 se puede traducir como corazón. El pueblo tuvo corazón. Qué bonito. Cuando tenemos ánimo tenemos corazón. Podemos poner el corazón en lo que hacemos. Y todo lo contrario, el desánimo es que haces cosas pero tu corazón no está allí. El enemigo nos ataca constantemente con estas mismas cosas que atacó a los restauradores. Desmoralizar, burlarse, despreciar, desanimar. A veces son voces
¿verdad? Que llegan como dardos a tu subconsciente. A veces gente que sin saberlo se presta para que su boca sea una fuente de desánimo o de incredulidad. Pero Dios nos dice, la obra es grande y extensa. Ánimo, pueblo mío. ¿Cómo vencer el desánimo, Juan Carlos? Dame alguna clave para vencer el desánimo, porque cada día lucho contra el desánimo. Pues te voy a dar 4 consejos muy prácticos que serán el colofón de esta breve enseñanza que hemos titulado Violentos en el Espíritu. En primer lugar, cuidado con lo que hablas y cuidado con lo que oyes. El desánimo es un espíritu que se transmite por la comunicación. Hemos de cuidar nuestra boca para no transmitir desánimo y también nuestros oídos para no recibir desánimo. ¿Recuerdas que en Israel había una ley antes de ir a la guerra que todos los que estaban atemorizados, desmoralizados, fueran a casa para no desanimar a otros, para que no se extendiera? Eso lo vemos en Deuteronomio 20, del 1 al 8. ¿Quién es el hombre medroso y de corazón apocado que regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el suyo? Entonces, nosotros tenemos otro espíritu. 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Si no tienes nada bueno que decir, cállate. Pero si quieres hablar algo, echa mano del espíritu, habla en fe. Creí, por lo tanto hablé. Habla en fe. Habla las verdades y las promesas de la palabra de Dios. Así nos vamos a animar unos a otros. Segunda clave para vencer el desánimo, evidentemente la oración. El desánimo es que nuestra alma está baja. La oración eleva nuestra alma a las alturas del Espíritu. Cuando estamos en la presencia de Dios, el desánimo sale corriendo. Por eso dice Isaías 35, 3 y 4, fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. La mejor forma de fortalecer las manos débiles es levantarlas en oración. Y para afianzar las rodillas vacilantes, dóblalas humillado delante de Dios. El tercer tip o clave para vencer el desánimo es la alabanza, la adoración, las acciones de gracias. La alabanza es un arma poderosa de victoria para vencer el desánimo. Y por cuanto me queda poco tiempo, voy con el cuarto: hacer caso a la palabra de Dios y confiar en ella. Sobre todo a las Sagradas Escrituras, que es la palabra profética más segura. Eso lo dijo Josafat: haced caso a los profetas y venceréis. Haced caso a la palabra del Señor y tendréis victoria. Qué bueno en esa guerra. ¿Te acuerdas de 2 de Crónicas capítulo 20? Que estaba el pueblo desanimado y vino la palabra a traer ese ánimo, esa seguridad, y se levantaron en fe. Dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Echa mano de la palabra, de las profecías para vencer el desánimo. Atesora en tu corazón esas verdades y adelante para establecer el reino de Dios en la tierra. El Señor nos llama a ser violentos en el espíritu. Te recuerdo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Que tú, amigo mío, amiga mía, puedas ser de esos fuertes, de esos que Dios usa para llevar la bendición de su reino a cada rincón de la tierra. Me despido de ti hasta la semana que viene. Esto ha sido Agua Viva. Que Dios te bendiga.